Eres todo, todo para nosotros, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a ti. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bueno, esta mañana, en el nombre del Señor, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Vamos a ver la primera parte del capítulo 8 y he intitulado a esta enseñanza el imperio medo-persa y griego. O más bien serían los imperios medo-persa y griego. Como habíamos dicho antes, a Daniel se le dio el privilegio de mirar a través de la cortina del tiempo los últimos acontecimientos, ¿verdad? El último tiempo, los tiempos en que estamos viviendo hoy. Fueron pocos los profetas los que vieron esto: Isaías, Jeremías, Daniel, y finalmente la profecía tal vez más específica sobre los últimos tiempos, el libro del Apocalipsis, que se le fue dado al apóstol Juan. Y este día vamos a ver dos imperios que impactaron a Israel, pero cuya influencia ha seguido y seguirá hasta los últimos tiempos. Vamos a comenzar allí en Daniel capítulo 8, versos 1 y 2. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Acuérdense esa palabra, Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, o Ulai. Después de escribir en arameo, desde el capítulo 2, verso 4, al capítulo 7, verso 28, el libro de Daniel está escrito en arameo. Pero comenzando hacia adelante, después de Daniel 7, 28, Daniel vuelve a escribir en hebreo. Y Daniel tuvo una segunda visión 2 años después de la primera, ¿verdad? Dice, en el año tercero, en el año primero, el rey Belsasar fue cuando tuvo la primera visión, la que vimos de las bestias, las 4 bestias que subían del mar. Esa visión la tuvo 2 años antes. Y en el tercer año del reinado de Belsasar, tuvo una segunda visión. Ahora, una visión, hermanos, es diferente a un sueño, porque los sueños son simbólicos. Por ejemplo, el sueño que tuvo Faraón, de las 7 vacas y las 7 espigas, eso era simbólico. Las vacas, había vacas gruesas y vacas flacas, espigas prósperas y espigas secas. Las vacas gruesas simbolizaban 7 años de prosperidad. Las 7 vacas secas o flacas simbolizaban 7 años de hambre. Lo mismo con las espigas. Entonces, los sueños son simbólicos, como cuando José soñó que ¿cómo se llaman las cosas que cargan? No me recuerdo. Bueno, que se postraban delante de él. Esas estrellas, también soñó estrellas, se postraban ante él, simbolizaban a sus padres y a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, los sueños son simbólicos. Las visiones son literales, ¿verdad? Las visiones tienen un significado literal. Y Daniel era un hombre que soñaba sueños, pero también miraba visiones, ¿verdad? Pedro tuvo una visión. Entonces, Susa estaba a unos 370 kilómetros al este de Babilonia.
Ulai o Ulai era un canal artificial ubicado a pocos kilómetros de Susa. Ahora, eso es muy interesante. Interesantemente, Susa, la capital de Persia, se encontraba en la provincia de Elam. Está en el suroeste del país de Irán hoy en día. En Jeremías 49, 34 al 39, se encuentra una profecía sobre la destrucción militar de Elam. Es muy interesante. O sea, ese imperio ya pasó, sabemos. Pero hoy en día, la planta de enriquecimiento de combustible de Fordo se encuentra en lo que antes era la provisión de Elam. Es muy interesante. Pueden leer una vez más en Jeremías 49, 34 al 39. Ahí está esa profecía. Ahora, en estos momentos, al hablar, me parece que 6 aviones B-2 bombarderos estadounidenses, esos que esquivan el radar, van rumbo a la base en el Pacífico de Guam. Y muchas personas están especulando que van a bombardear a esta base de enriquecimiento de combustible de Fordo, porque está situado en las montañas de Elam. Y para poder penetrar hacia la profundidad donde se encuentra la base, se ocupan bombas muy pesadas, ¿verdad? Hay una bomba que le llaman Moab, la madre de todas las bombas las llaman. Y para poder penetrar se tiene que lanzar de una altura bastante alta, tiene que ser bastante pesada la bomba y tiene que caer precisamente en el punto que tiene que caer para que penetre hacia abajo y pueda destruir esa planta donde enriquecen combustible para hacer bombas nucleares. La pregunta es, ¿será este suceso, este evento, si es que se lleva a cabo? Muchas personas tienen mucho miedo de que Estados Unidos haga esto porque creen que puede iniciar una guerra nuclear, ¿verdad? Los rusos no están contentos, ni los chinos, porque ellos han invertido en Irán. Los rusos han invertido inteligencia, han invertido material, conocimiento para la construcción de el programa nuclear de Irán. La pregunta es, ¿será este acontecimiento si Estados Unidos de veras bombardea y destruye esta capacidad militar? Si será el cumplimiento que se encuentra ahí en Jeremías 49, 34, 39, pues no sabemos, pero yo lo encuentro muy interesante, hermanos. Y estará ligado esto a lo que Daniel vio sin ser mencionado cuando miró a través del tiempo a Elam. Pues la verdad no sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que estamos en tiempos, hermanos, muy peligrosos. Estamos en tiempos donde parece que los líderes del mundo ya están decididos a que la única solución a lo que está sucediendo es la guerra. Rusia quiere dominar, China quiere dominar, Estados Unidos quiere mantener el dominio y esto puede llevar a un choque de gigantes que puede terminar en un intercambio nuclear, que es algo terrible. Y yo les surjo a todo el que me está escuchando que por favor se pongan en oración, que oren por esta situación porque es seria, ¿verdad? Ya para destruir una nación ya no se necesita mandar aviones ni barcos ni ninguna invasión. Ahora existen armas terribles que destruyen ciudades enteras, ¿verdad? Las armas nucleares, termonucleares, hermanos, son unas explosiones monstruosas que pueden decimar, destruir a una ciudad completa, una ciudad grande como Nueva York, como Los Ángeles. Pueden destruirla con una sola bomba, ¿verdad? Y ahora ya existen misiles que tienen varias ojivas, ¿verdad? Dentro de ellos. Y cuando llegan a cierto punto se abre la ojiva
y estas otras ojivas se dispersan a diferentes ciudades. Ya lo he dicho antes, hemos perfeccionado el arte de matarnos los unos a los otros. Y entonces, hermanos, debemos estar en oración. Otra cosa que debe animarnos es que estamos muy cercas al arrebatamiento de la iglesia. Estamos más cerca de lo que pensamos, hermanos. La hora es más tarde de lo que muchos piensan y hay tantas personas, tantos hermanos que están viviendo vidas dobles, ¿verdad? Son una cosa en la iglesia, pero son otra cosa en sus vidas personales. Y la palabra de Dios dice que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor, porque cosas muy grandes están a punto de suceder. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Se están cumpliendo las escrituras a un paso que nos deja, ¿cómo se dice? Mareados. Está sucediendo tan rápido que nos da vuelta la cabeza, nos marea, si estamos poniendo atención. No es tiempo, hermanos, de jugar. Es tiempo de ponernos en serio con Dios y arreglar nuestras vidas con Dios, porque Él viene muy pronto. Bueno, versos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Entonces, el carnero representa a Medo Persia. Representa al imperio que tumbó a Babilonia. Los 2 cuernos simbolizan a los pueblos de Media y Persia. El cuerno más alto, dice que habían 2 cuernos, uno más alto, representaba a Persia, que era mayor que Media. Aunque los 2 compartían el poder, eran más fuertes los persos, los que ahora conocemos como los iraníes. Ciro y sus sucesores conquistaron al oeste, incluyendo Babilonia, Siria y Asia Menor, al norte, incluyendo Armenia y la región del Mar Caspio, y al sur, incluyendo Egipto y Etiopía. Y por eso dice que el carnero iría con los cuernos al poniente, al oeste, al norte y al sur, y invadió y tomó dominio sobre esas naciones. Y Siria incluye a Israel. Ahora, tomemos en cuenta que Daniel miró y escribió estas visiones antes de que se cumplieran. Recuérdense que Daniel estaba escribiendo de Babilonia, ¿verdad? Aunque eran los últimos años de Babilonia, él empezó a escribir sobre el imperio que iba a invadir a Babilonia, escribió el imperio que iba a invadir a Medio Persia y escribió el imperio que iba a dominar y destruir al imperio de los griegos, antes de que sucediera. Eran tan precisas estas profecías que muchos escépticos alegan que el libro de Daniel fue escrito después de los sucesos, incluyendo algunos teólogos liberales, ¿verdad? Dicen, no puede ser. Daniel, estas escrituras no las escribió Daniel y fueron escritas después de que pasaron. Pero Daniel, ¿qué dijo? Go back there. Dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. ¿Quién? Daniel. Daniel fue el que lo escribió. Y lo escribió antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque Dios ha pronunciado el fin desde el principio. Porque Él es Dios.
Así es como sabemos, hermanos, que las escrituras son inspiradas por Dios por la precisión de las profecías, de los cumplimientos de las profecías. Es más, Dios nombró, si me recuerdo bien, nombró a Ciro, o era Darío, no me recuerdo, y lo que iba a hacer antes de que el imperio se levantara, que iba a darle libertad a los judíos que regresaran a Jerusalén. Me parece que fue Isaías, el profeta, que escribió eso, antes de que pasara. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Podemos vivir conforme a ella, y en ella dice la palabra de Dios, os parece que está la vida eterna. Estudiemos la Biblia, escudriñémosla. Es la verdadera palabra de Dios. Y es durante el imperio medo-persa que sucedió la historia de la reina Esther. Una historia que a mí me encanta, me gusta mucho. Y fue en el imperio de los medos y los persas. Es más, muy interesantemente, la reina Esther, Esther ese es su nombre babilónico, pero su nombre verdadero era Hadassah o Hadassah. ¿Y saben ustedes que los iraníes la reclaman como su reina? ¿Verdad? Un iraní dijo, ¿sabes qué? Sí, ella es nuestra reina. Otra confirmación de la veracidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Que existió una personaje llamada Esther o Hadassah. Muy bonito. Ok, versos 5 y 6. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, o sea, del oeste, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El macho cabrío representa a Grecia. Grecia fue el imperio que invadió y tumbó al imperio de los medos y los persas. El cuerno notable simboliza a Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien lanzó su ataque contra Persia en el año 334 antes de Cristo. Alejandro era un hombre muy joven. Era un líder sumamente joven. Y para el año 332, o sea, en 2 años, prácticamente había sometido al imperio persa sin tocar tierra. En otras palabras, lo hizo tan rápido que parecía que no había tocado tierra. La conquista de Alejandro fue tan rápida como si hubiera volado sobre la tierra. Pueden leer la historia de Alejandro, se van a dar cuenta que era un personaje extraordinario. Aunque era un hombre joven, era un general muy capaz y tenía una inteligencia estratégica para la guerra increíble, ¿verdad? Los macedonios inventaron tácticas de guerra, formaciones de guerra que se estudian aún en estos días, ¿verdad? Y sirvió para que Alejandro conquistara el mundo conocido en muy corto tiempo. Súper corto. Hay quienes dicen, algunos historiadores que dicen que cuando ya había invadido todo lo que había invadido, se sentó a llorar porque ya no había que conquistar. Alejandro. ¿Será cierto? Pues es alguna de las tradiciones que los historiadores nos comparten. Versos 7 y 8. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío
perdón, las fuerzas persas superaban en número a los griegos. Pero en dos batallas decisivas, el imperio medo-persa se derrumbó. Los medos y los persas nunca pudieron derrotar en ninguna batalla a los griegos, y era por las estrategias que usaba a Alejandro, que daba en contra de fuerzas superiores en número mucho más grande, pero sus estrategias militares los cortaba, los dividía, y era como cortar un árbol grande pedazo por pedazo hasta que los derrotaba, ¿verdad? Era muy impresionante. Y lo dice que el gran cuerno se rompió. ¿Qué sucedió? Alejandro Magno murió en la cima de su carrera antes de cumplir 33 años. Pónganse a pensar eso. Este hombre era tan joven, pero era una estratega militar, era un genio. Y como todos los líderes de esos tiempos, era muy vicioso, era muy borracho, y algunos historiadores dicen que él se ahogó en su propio vómito. Otros dicen que fue envenenado y la causa de su muerte no se sabe, pero lo que sí se sabe es que murió muy joven y murió en Babilonia. ¿Verdad? El historiador Josefo nos dice que a Alejandro le encantaba Babilonia, ¿verdad? Y es donde se situó, ya que había conquistado todo, pero fue en Babilonia donde él murió. Muy interesante. Ahora dice que se levantaron cuatro notables. Tras la muerte de Alejandro, 4 de sus generales se repartieron el imperio macedonio. No, a Alejandro no lo sucedieron sus hijos, lo sucedieron estos 4 generales. Antígono gobernó desde el norte de Siria hasta Asia Central. Eran también conocidos como los Seleucidas, los seleucidos. Y Casandro gobernó Macedonia, el lugar de nacimiento de Alejandro. Ptolomeo gobernó Egipto y el sur de Siria, los Ptolomeos, ¿verdad? Los reyes más sobresalientes que sucedieron a Alejandro fueron los Seleucidas, y los Ptolomeos, y se peleaban entre sí por el poder. Y Ptolomeo gobernó Egipto al sur de Siria, incluyendo Israel. Lisímaco gobernó a Tracia. Esos casi no se hablan de ellos, de Casandro ni de Lisímaco, pero se habla mucho de los reyes seleucidas y los reyes ptolomeos. Ahora, el cuerno pequeño aquí, vamos a leer 9 y 10, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, el cuerno pequeño aquí no es necesariamente el mismo que el del capítulo 7. ¿Se acuerdan del pequeño cuerno cuando hablamos de las 4 bestias? Pero ahorita voy a explicar algo. El cuerno anterior proviene de la 4ª bestia de Roma, mientras que este proviene de Grecia. Ahora, el cuerno pequeño aquí, en lo natural, en la historia, se refiere a un tipo que se llamaba Antíoco Epífanes. Él fue el 8º rey de la dinastía siria, que reinó del año 175 al 164 antes de Cristo. Por lo tanto, esta profecía salta del año 301 antes de Cristo, cuando Alejandro dividió el imperio, al año 175, cuando Antíoco asumió el trono. Hacia el sur, Antíoco invadió a Egipto, los seleucidas invadieron a los ptolomeos. El este es Partia, y la tierra gloriosa es Israel. Ahora, Antíoco Epífanes, voy a hablar un poco sobre él,
fue un gobernante griego malvado que odiaba y oprimió a Israel de la peor manera posible. Fue un gobernante que odiaba a los judíos, ¿verdad? Eso se suena familiar, ¿verdad? Lo que está sucediendo en estos días, el odio hacia los judíos. Hizo cesar los sacrificios del templo y mató a los sacerdotes que lo oponían. Dice que todo al que se oponía a él, incluyendo los sacerdotes, los llevaba a la cima del templo, Israel, y los lanzaban, los aventaban. Y los mataban de esa manera, especialmente a los sacerdotes. Y sacrificó a un cerdo en el lugar santísimo del templo, que muchos han llamado la abominación de desolación. Muchos piensan que él era el anticristo y que el anticristo ya pasó. ¿Cómo se les llama a estas personas que creen esto? Hay un nombre. No me puedo recordar estos momentos. No me recuerdo. Pero hay personas que creen que todas las profecías ya se cumplieron. Y ellos dicen que este era el anticristo. Porque sacrificó a ese cerdo en el lugar santísimo y luego erigió una estatua de un dios pagano en el templo. Por eso muchos dicen, no, pues este era el anticristo. Los judíos eventualmente se rebelaron contra la opresión griega, mataron a Antíoco y purificaron el templo, resumiendo los sacrificios. Es durante esta rebelión que se originó la fiesta de Hanukkah. Sí lo han visto, ¿verdad? En diciembre, cuando los judíos prenden esas 9 velas. Cuando se agotó el aceite para el candelabro del templo o la menora, y milagrosamente duró encendido por 8 días, de ahí salió. Cuando estaba en el proceso de purificar el templo, no tenían suficiente aceite para mantener prendido el candelabro o la menora, pero dicen que milagrosamente por 8 días duró prendido a pesar que no podían reabastecer el aceite. Y es ahí de donde salió esta celebración que los judíos hacen en el invierno, que se llama Hanukkah, que Jesús celebró precisamente. ¿Se acuerdan cuando él dijo, yo soy la luz del mundo? Estaban en Jerusalén celebrando la Hanukkah. Es muy bonito. Bueno, esta historia es la historia de los macabeos. Ellos se rebelaron en contra de Antíoco Epífanes y lo mataron, ¿verdad? Y por un tiempo Israel recuperó su independencia, por un tiempo, pero después llegaron los romanos. Ahora, para entender el verso 10, necesitamos considerar una de las reglas para interpretar la profecía. A menudo las profecías bíblicas pueden tener lo que se termina como doble aplicación. Por ejemplo, en Daniel 7:24, los 10 cuernos de la bestia representaban a 10 reinos, pero también a 10 reyes. En Isaías 14 habla de un rey y era un rey terrenal, pero después nos damos cuenta cuando este rey decía que voy a poner mi trono por sobre el trono más alto, voy a hacerme igual que más alto, nos damos cuenta que se refería a un rey terrenal, pero también se refiere a Satanás. Isaías 14. Entonces, Antíoco Epifanio, aquí también es una representación simbólica del rey malvado, el antimesías, que se levantará en los últimos tiempos. Simbolizado por lo que hizo, hay unos paralelos, ¿verdad? De lo que va a ser el anticristo. Número 1, cesó los sacrificios en el templo, hizo que cesaran. El anticristo va a hacer lo mismo. Cometió una abominación de desolación cuando sacrificó a un cerdo en el lugar santísimo. Era lo peor. El anticristo, el antimesías, se va a sentar, va a cometer abominación, se va a sentar en el lugar santísimo y va a demandar que se le adore como rey. Antíoco puso una estatua, una imagen de un dios falso en el templo. La Biblia dice que el antimesías, el anticristo, va a hacer lo mismo con esta imagen de la bestia, la llama la Biblia.
Entonces hay paralelos. Entonces, mientras Antíoco Epifanio no necesariamente era el antimesías, él era una figura, un tipo de este rey malvado que se va a levantar. ¿Y cómo sabemos? Porque la misma Biblia nos dice que esto está hablando de los últimos tiempos. Entonces, mientras este no necesariamente era el anticristo, el antimesías, era una figura, un tipo de figura del antimesías, el anticristo que va a venir, todos que vemos en estos días, ¿verdad? Así como José el soñador era un tipo y figura de Jesús, de Yeshua, un salvador, ¿verdad? Salvó a su pueblo. Jesús también salvó a su pueblo. Es un símbolo, es una doble aplicación de una representación de algo que habría de venir después. Entonces, Antíoco Epifanio no era el antimesías, pero representaba, es un símbolo del verdadero antimesías, el verdadero anticristo que ha de venir. El antimesías se va a ir a la guerra en contra de Yeshua y su ejército en su segunda venida, Apocalipsis 19, ¿verdad? Su padre Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y gobierna sobre ellos con absoluta autoridad. A veces, bueno, no a veces, siempre necesitamos la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a entender algunas cosas que estaban escondidas, pero de que después fueron manifiestas. Estábamos leyendo el libro de Salmos, ahí donde dice que tú perfeccionaste la adoración de la boca de los pequeños. Y me preguntó, ¿qué quiere decir eso? Y me imagino que cuando el salmista escribió eso y la gente cantaba, no estaban seguros qué quiere decir. Pues tuvo su cumplimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén ese domingo que lo llaman el Domingo de la Palma? Y todos decían, Hosanna, Hosanna, Osana, Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos les decían, hey, cállalos. ¿Qué están haciendo? Estaban adorando a Jesús. Y le dijo, ¿no has oído tú que está escrito en las Escrituras, verdad? Dice, de la boca de los pequeños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, de la gente sencilla, la gente que no era educada, ellos reconocían y adoraban a Jesús, a Yeshua, mientras que las autoridades religiosas, los que supuestamente sabían, estaban completamente ciegos. Entonces, hay porciones de las Escrituras, hermanos, cuando leemos, que necesitamos la revelación del Espíritu Santo, porque están así escondidas, están metidas. Aquí describía a un rey terrenal, malvado, Antíoco Epifanio, sí, malvado, pero también estaba apuntando, diciendo, sabes que un día va a venir un rey como este, malvado, maligno, odiante de los judíos, odiante de Dios, que va a cometer atrocidades malvadas. Once y 12 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús, Yeshua. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La Biblia nos dice que a la mitad de la tribulación, esos 7 años, el antimesías hará cesar los sacrificios del templo y se sentará en el lugar santísimo y demandará al mundo adorarle como a Dios. Como acabo de mencionar, también va a poner una imagen viva en el lugar santísimo, conocido como la prevaricación asoladora, o nosotros lo conocemos como la abominación que causa desolación. ¿Por qué? Porque después que el antimesías cometa esta abominación, hermanos, va a comenzar una persecución. Va a comenzar eventos terribles que dice la Biblia que nunca habían sucedido antes de la historia ni sucederán después. Por eso se llama esa abominación que él comete, que quiere ser llamado Dios y que pone esa imagen para que todo el mundo la adore. Dice que causa desolación, va a causar destrucción, va a causar estragos que no podemos imaginarnos.
cuando el antimesías haga esto. Se le dará autoridad absoluta y aún para vencer a los santos de la tribulación. Eso yo me acuerdo que siempre que leía eso a mí me daba miedo. Entonces, si ustedes leen Apocalipsis, se van a dar cuenta, y también el libro de Daniel, se van a dar cuenta que se le dio autoridad sobre los santos de la tribulación para vencerlos. Va a ser terrible, hermano, por eso te digo, no te quedes. Entrégale tu vida a Jesús, a Yeshua, ahora, para que te vayas con nosotros en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por su esposa, su novia, ¿verdad? Que es la iglesia, porque va a ser algo terrible esto, ¿verdad? Algunos que he conocido dicen, no, pues sabes que yo voy a aceptar al Señor cuando Él se lleva a la iglesia, lo voy a aceptar. Si no lo aceptas ahora que no tienes persecución, ¿quién te dice que no lo vas a negar cuando te amenacen con torturarte y cortarte la cabeza? O te mueres de hambre. Va a ser tremendo, va a ser terrible. Va a tener autoridad absoluta, va a hacer lo que quiere. Por 3 años y medio, el diablo, hermanos, va a hacer lo que quiere en la tierra. La va a convertir en el infierno, en un infierno. ¿Verdad? Enfermedades, destrucción, guerras, matanzas, gigantes, bestias espantosas van a andar por toda la tierra, van a salir del abismo a lo que llaman langostas, unos demonios que van a picotear a los hombres por 5 meses y no van a morir. Va a ser tan terrible que la gente va a querer morir, pero no va a poder morir porque la muerte va a huir de ellos. No hay ningún hombre, ninguna mujer en esta tierra que pueda escribir una película de terror más terrible de lo que viene. Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados a Dios. Si estás lejos de Dios, reconcíliate con Él, porque el tiempo va a ser terrible, hermano. Va a ser terrible. El mismo hijo del diablo, el antimesías, va a gobernar sobre la tierra. Versos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, o esa es la abominación que causa asolación, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, ¿cuánto va a durar esta abominación? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, hermanos, esta porción es una de las porciones bíblicas muy difíciles de interpretar, ¿verdad? He leído varios comentaristas y no todos han llegado a una conclusión de que esto es una porción bíblica muy difícil de poder hallar su significado. Dice que son 2300 tardes y mañanas. Tardes y mañanas. O sea, es un día para los judíos. El día comienza en la tarde. Por ejemplo, hoy es sábado. El sábado para los judíos comenzó la tarde anterior. El domingo, al anochecer, al meterse el sol, para ellos comienza el domingo. Comienza la puesta del sol del día anterior. Es cuando es. En la profecía del Apocalipsis, la Biblia nos dice que el antimesías llevará a cabo la abominación de desolación por 3 años y medio, o sea, 1260 días. 2300 días divididos por 360 es igual a 6.3 años, o sea, no da los 7 años. Hay algunos que dicen que las 2300 tardes y mañanas representan la mitad, o sea, 1150 días. Que son 100 días menos que los 1260 días. O sea, no da. Sí. De la manera que tal vez tratamos de interpretar esta porción de días, no da. O sea, dice que van a pasar 2300 días para que el templo una vez más sea purificado de esta abominación. Ni tampoco da con el tiempo de Antíoco Epifanio, y tampoco da con el tiempo de la tribulación. No sabemos, ¿verdad? Esto es una de las porciones de la Biblia que tal vez Dios le va a dar una revelación definitiva a alguien, pero en estos momentos pues no sabemos, es pura especulación.
Entonces, en sí, la interpretación de esta cifra de días no es convincente. Nadie tiene una, ¿cómo se llamaría? Una interpretación convincente. Y yo personalmente creo que esto es a propósito, es adrede, porque cuando Dios quiere que algo sea revelado, lo revela, ¿verdad? Y de repente le dice, oh, ya sé lo que es esto, pues yo le doy la revelación, oh, ok, ahora entendemos, pero la verdad es que no tiene mucho sentido de la manera que se está tratando de figurar esto, de acuerdo a las escrituras. Y pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. No es un asunto de lo que llaman soterología, no es un asunto de salvación, es un asunto de revelación, ¿verdad? Y hasta ahora, pues, la verdad, yo no he leído algo convincente y solamente comparto lo que creo, pero no lo digo, ¿cómo se dice? No lo digo determinadamente, la verdad no sé. Bueno, aquí vamos a detenernos. La siguiente semana vamos a ver la segunda porción y ahí vamos a ver por qué esta persona, Antíoco Epifanes, es una representación del antimesías, porque dice la Biblia que eso está hablando de los últimos tiempos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos por tu palabra. Te pido que nos des iluminación, nos ayudes a comprender, Señor, y cómo se aplica esto a nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Puestos de pie, Baruch haba Bashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Por favor, háganle like, suscriban a nuestro canal Palabra de Vida y compártanlo para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.